y da señales de vida, por favor. A mí o a tu familia, pero queremos saber algo de ti. Te queremos con locura. Cuídate, bonita. Esté donde esté, cuídate, por favor. Lo que parecía ser un conmovedor video, pronto se convirtió en algo mucho más macabro. José, el hombre que aparece llorando, le pedía que diera señales de vida a quien pronto se sospecharía había sido su víctima. El día de hoy les traemos el terrorífico caso de este forajido, cuyo reinado del terror comenzó en los años 80, para luego hacerse medianamente popular en las redes sociales. El caso de José Jurado Montilla. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. José Jurado Montilla, quien posteriormente se dio a conocer con los apodos El Titi o Dinamita Montilla, nació a principios de la década de 1960 en el barrio de Maqueda, en la ciudad andaluza de Málaga, España. Criado en un entorno rural, su reputación siempre estuvo marcada por su mala fama. Su apodo Titi surgió ya que esta fue su primera palabra. A medida que fue creciendo, a menudo era acusado de los robos que ocurrían a su alrededor, aunque él siempre negaba su culpabilidad. Reseñas de su vida indican que con tan solo 14 años, probó los estupefacientes por primera vez. Pese a su fama, José también tenía medios menos honestos para conseguir dinero. Se ganaba la vida con diversos trabajos, como la recolección de espárragos, y también desempeñaba otros oficios en la feria o parque de atracciones. En una ocasión, mientras trabajaba en los autitos chocadores, un tipo de atracción mecánica, clásica de los parques de diversiones y ferias, robó 170,000 pesetas en monedas, equivalentes a 1,020 euros o $1,100, y fue detenido rápidamente cuando dejó de presentarse en el trabajo. Este encuentro con la ley lo llevó a recibir y cumplir su primera condena, que duró 8 meses. La siguiente vez que fue encarcelado por robo, él aseguró que no fue su culpa. Según dijo, había estado fumando un cigarrillo de marihuana con su primo en el lugar donde se llevó a cabo el asalto, pero se marchó antes de que sucediera el delito. Más tarde, mientras conducía en moto por el campo en la noche, la Guardia Civil lo detuvo y lo llevó al cuartel, donde se encontró con su primo. En ese momento ninguno quiso asumir la responsabilidad y ambos empezaron a señalarse uno al otro como el responsable. En 1981 tuvo otro encontronazo con la ley y fue encarcelado en la prisión de Bonce, en la ciudad de Lugo, donde cumplió una condena de 4 años, 2 meses y 1 día. Durante su tiempo allí, recibió el apodo de Dinamita, debido a unos fuegos artificiales que preparó y que hacían un ruido similar al de las explosiones. Tras salir de la cárcel, José inició su etapa más oscura y cometió su primer delito contra la vida en noviembre de 1985. Pero en este punto, cabe aclarar que transcurrieron años sin que las autoridades lo vincularan con esos crímenes, lo cual le permitió vivir en la impunidad. Según explicó posteriormente en una entrevista exclusiva con el diario Sur, el día de los hechos, después de que unos zorros mataran a 7 gallinas de su corral,
decidió ir a cazarlos. Durante la búsqueda llegó al paraje de Llano Persona en Almojía y fue sorprendido por la lluvia, lo que lo llevó a refugiarse en un lugar que estaba aparentemente abandonado. Según su versión, a las 7 de la mañana apareció el dueño del lugar, quien le apuntó con una escopeta. Nervioso, José se agachó, agarró la escopeta con la mano derecha, la dirigió hacia el hombre y disparó contra Francisco González, un ganadero de 57 años de Puerto de la Torre. Este se convirtió en el único crimen que José admitió, pero lo hizo tiempo después. Sin embargo, no fue encarcelado por este hecho, sino por un robo en una casa en Lugo, donde hurtó una pata de jamón, una barra de pan, una escopeta, un paquete de tabaco Boncalo y 2,000 pesetas, unos 12 euros o 13 dólares, de un monedero, según relató. En los años 80, el hombre cometió otros 3 crímenes contra personas inocentes. A finales de la década, estaba siendo investigado por la muerte de 2 turistas que acampaban cerca de El Chorro, un conocido paraje natural en Málaga. Los cuerpos presentaban heridas de escopeta y de un arma blanca. Fue arrestado el 4 de mayo de 1987 mientras comía un bocadillo de tortilla en una estación en Álora. Un guardia civil, armado con una metralleta, lo detuvo para interrogarlo. José admitió haber estado con los 2 hombres, pero aseguró que se había ido antes de que ocurriera algo. Sin embargo, llevaba una navaja que resultó ser una pieza primordial de evidencia. Al ser detenido, transportaba parches de bicicleta, bombillas y cartuchos para escopeta, lo que lo implicó en otro crimen, el de Antonio Paniagua, antiguo chofer del músico Juanito Valderrama. El cuerpo de Antonio había sido encontrado prácticamente carbonizado, 2 meses antes del arresto, en marzo de ese mismo año. No había muchos datos sobre ese crimen, pero se logró determinar que su muerte había sido causada por cartuchos similares a los que se le encontraron a José. Hasta ese día, en el cual José fue puesto tras las rejas por otro caso, la identidad del agresor de Antonio constituía todo un misterio. Pese a negar su participación en la mayoría de los delitos, en 1989, José fue condenado a 123 años de prisión. Durante su tiempo en la cárcel trabajó como locutor, habilidad que le sería de mucha utilidad más adelante. El 13 de diciembre de 2013, hubo una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anuló la conocida Doctrina Parot, una jurisprudencia del Tribunal Supremo Español que establecía que los presos condenados a más de 30 años de prisión debían cumplir la pena en su totalidad, sin que se les aplicaran beneficios penitenciarios, como la redención de penas por el trabajo, ni podían optar por libertad condicional. Al revocarse esa doctrina, se redujeron las condenas de muchos criminales reincidentes. Dentro de este grupo estaba José, quien fue liberado de la prisión de Suera, en Zaragoza, tras cumplir solo 28 años tras las rejas. El hombre regresó a Campanillas, pero allí ya no le quedaba nada, pues su familia entera le dio la espalda debido a sus repetidas condenas, y lo habían echado al olvido, con la excepción de su madre, que fue la única que le escribió cartas hasta que falleció en 2007. En su primera noche en la ciudad, su único sitio de cobijo lo halló bajo un puente, y luego comenzó a viajar por toda la región, durmiendo en la calle o en albergues municipales. Sin embargo, sus años de crímenes violentos no habían quedado en el pasado. El 29 de agosto de 2022, un sobresaliente estudiante de ingeniería informática, llamado David, salió a hacer senderismo por los montes de Málaga, un parque natural donde sus padres tenían una finca. Estaba recogiendo algarrobas en unos terrenos familiares en la zona de Los Ciegos para ganar un dinero extra y así costearse sus estudios.
Al poco tiempo de haber comenzado su labor, David se encontró con un hombre de mal aspecto que parecía ser un cazador, ya que llevaba una escopeta. Aunque el hombre se veía sospechoso, David era un joven amable, así que le ofreció agua cuando el cazador le pidió. Luego, David le comentó lo sucedido a su padre y a unos amigos en un grupo de WhatsApp. Después de estos mensajes, no se volvió a tener noticias de él. Cuando el joven no regresó esa noche, su familia se apresuró a denunciar su desaparición en la comisaría provincial. Poco después, un familiar encontró su vehículo en una zona aislada del paraje natural. La inspectora jefe del grupo de homicidios de la Policía Nacional en Málaga, Rafaela Polo, relató que esa misma noche se envió a una patrulla a la zona para buscarlo con linternas, pero no lograron encontrarlo. Inicialmente pensaron que había sufrido un accidente en la montaña. Sin embargo, pronto descubrieron que lo ocurrido había sido mucho peor. El cuerpo de David fue hallado el 30 de agosto de 2022 a las 8:30 de la mañana, en un paraje de Los Montes, cercano al cauce del río Guadalmedina. Presentaba 2 heridas de cartuchos de cacería en la cabeza y el cuello. La investigación del ataque fatal contra David fue denominada Operación Algarrobo. Según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el atacante le había disparado al joven por la espalda y luego lo remató cuando ya estaba en el suelo. El primer disparo fue con cartuchos de postas, es decir, de los que se usan para cacería y cuyas municiones en el interior son más grandes. El segundo a quemarropa con munición de perdigones. A unos 100 metros del cadáver, junto a un gran árbol, la inspección ocular de la policía científica encontró indicios de una posible pelea. La inspectora Polo destacó la complejidad de la investigación debido a la ubicación del lugar del crimen, una zona montañosa de difícil acceso y sin la presencia de senderistas, lo que implicaba la ausencia de testigos y vecinos, además de la inutilidad de los rastreos telefónicos. Los investigadores también se enfrentaron a la falta de un móvil claro para el ataque con escopeta. La única pista con la que contaba la policía era un mensaje de WhatsApp en el que David describía al misterioso cazador con el que se había cruzado. La policía se centró a interrogar a cazadores que frecuentaban la zona, guardias forestales y de fincas, propietarios de terrenos y ocupantes de las pocas viviendas dispersas en el área. Uno de estos testigos mencionó haber visto a una persona con las características descritas por la víctima que conducía un automóvil. Sin embargo, esta pista no llegó a ningún resultado, a pesar de que la policía revisó las bases de datos de la Dirección General de Tráfico e investigó en los alrededores por si el auto había sido desechado. Asimismo, tanto los estudios balísticos de los cartuchos recuperados en la escena como el análisis de restos biológicos encontrados en unos pañuelos hallados en la zona resultaron infructuosos, porque no consiguieron en sus bases de datos elementos con los cuales compararlos. Pero a pesar de la dificultad del caso, los agentes no se dieron por vencidos y continuaron con la indagación. En septiembre de 2023, la investigación se centró exclusivamente en la ciencia, llevándose a cabo un análisis no habitual y más sofisticado en los vestigios biológicos hallados en la escena del crimen. Este trabajo fue realizado con la colaboración de un laboratorio en Granada, según informó la Policía Nacional, y resultó ser clave para resolver el caso. La pista decisiva provino del análisis del ADN, encontrado en la cremallera de una mochila de la víctima, la cual tenía 2 perfiles biológicos distintos, el de David y el de un desconocido. El perfil genético del desconocido mostró una similitud con una muestra existente en las bases de datos policiales. Aunque no se trataba de una coincidencia completa, apuntaba a que el presunto autor del crimen era familiar, por vía paterna, de otro delincuente con muestras registradas.
que no era otro que el primo con el que arrestaron a José años antes. A partir de esta información, los investigadores iniciaron una minuciosa labor de rastreo en el registro civil y en las partidas de bautismo del obispado. Este proceso llevó a la elaboración de un árbol genealógico que se remontó hasta finales del siglo XIX. Finalmente lograron identificar al presunto culpable, José Jurado Montilla, quien tras sus primeras condenas había cambiado sus datos de filiación, lo que había complicado su identificación. Con José identificado, solo faltaba localizar su paradero, pero esta tarea tampoco resultaba sencilla, ya que no tenía una residencia fija. Fue así como la policía recurrió a las redes sociales. Encontrar a José a través de las redes fue mucho más fácil de lo que imaginaban. El hombre, ya entrado en años, parecía creerse una personalidad de Internet y subía videos con frecuencia a una conocida página web, dando cuenta de los sitios a los cuales visitaba. A pesar de no estar familiarizado con los teléfonos móviles, ya que no existían cuando ingresó en prisión, José logró dominar diversas aplicaciones. Su favorita era TikTok. Bueno amigos, buenos días a todos. Aquí está el Dinamita una vez más. Fijaros dónde he pasado la noche. Ahí tengo los zapatos puestos a secar, que están empapados, los calcetines y todo, el pantalón también. Aunque su vida en los primeros años de libertad no fue bien documentada, sus actividades desde febrero de 2023 eran de conocimiento público, ya que él se encargó de registrar todo. En sus redes sociales, José se presentaba como Dinamita Montilla y se describía a sí mismo como un aventurero que partía de la base de que cada persona es única. También se llegó a definir como un autodidacta naturalista, compartiendo videos de paisajes, exploraciones por los montes e incluso cazando serpientes. En algunos perfiles también mencionaba su experiencia como locutor de radio. Sus publicaciones eran regulares y variadas, mostrando postales de sus viajes y hablando de temas políticos. Irónicamente, en varios videos se manifestó en contra del uso de armas de fuego. También hablaba mucho de su vida, explicando que no podía conseguir trabajo porque las ofertas estaban muy lejos. En algunos videos pedía ayuda para encontrar un lugar donde vivir, mencionando que le pagarían por vivir en una casa y cuidar del campo, y que si tuviera un sueldo, lo haría con esmero. En junio de 2023, explicó en un video que tras salir de la cárcel, tuvo una mujer con la que mantuvo una relación de 3 años, y luego se unió con otra, pero brevemente. Como parte de sus anuncios, considerándose a alguien de importancia en las redes sociales, dijo que iba a comenzar a recorrer España, y así lo hizo. A principios de agosto, estando en Alicante, José compartió que había conocido a María Esther Estepa Pérez, de 42 años, oriunda de Sevilla, a quien todos llamaban Esther. Según lo que informó María Josefa Pérez, conocida como Pepa, la madre de Esther, su hija había sufrido violencia de género. La relación entre su expareja y Esther había comenzado cuando ella alquilaba una habitación en su casa, pero unos meses después, en el verano de 2022, decidió terminar con el hombre y regresar con su familia a Sevilla. Sin embargo, en septiembre de ese mismo año, Esther aceptó retomar el vínculo, algo que Pepa consideraba resultado de la presión que el hombre ejercía sobre su hija. Su relación se volvió cada vez más violenta, llegando a tal punto que la Guardia Civil tuvo que intervenir en su domicilio, tras una denuncia de maltrato por parte de la propia Esther. Una vez que el sujeto fue arrestado, ella se fue a buscar protección en el refugio municipal de Alicante. Posteriormente, la mujer decidió mudarse a Tarragona con unos amigos, pero en julio de 2023 llamó a su madre para informarle que volvería a Alicante y posiblemente regresaría a Sevilla en septiembre. Le mencionó que planeaba probar suerte en una heladería y, de no funcionar, regresaría a casa.
Esther se instaló en esa oportunidad en el albergue municipal de Alicante. Fue allí donde conoció a José, y ambos entablaron una amistad. Desde el albergue, solía hablar con su madre regularmente. Todo parecía ir bien, hasta que, de la nada, Pepa empezó a recibir mensajes extraños, en los cuales le decía que se iba a ir a Argentina con unas amigas y afirmaba que sabía que estaba siendo una mala hija, por lo cual pedía perdón. Sin embargo, los mensajes no parecían haber sido escritos por Esther. Preocupada, Pepa le pidió que enviara un audio o que hiciera una videollamada para verificar que estaba bien y que era realmente ella quien estaba escribiendo. Sin embargo, nunca recibió este tipo de evidencia, y el teléfono de Esther fue desconectado de un momento a otro. Con gran preocupación, la madre decidió interponer una denuncia por desaparición el 23 de agosto. Mostró los mensajes a la policía, mencionando que Esther no la había vuelto a contactar. Además, Pepa habló con las amigas de su hija, pero ninguna tenía información sobre su paradero. La policía afirmó que Esther no había salido de España, y en su círculo más cercano había serias dudas sobre si se trataba de una desaparición voluntaria. Sin noticias ni llamadas, los agentes revisaron los mensajes en los que Esther se despedía, anunciando que iba a vender su teléfono y que no estaría disponible, pero que volvería a contactar a su madre cuando tuviera uno nuevo. Aunque inicialmente el principal sospechoso fue el exmarido de Esther, pronto la policía lo descartó. No creían que este fuese un crimen relacionado con violencia doméstica. La investigación siguió avanzando poco a poco, mientras que los familiares vivían con el alma en vilo de la preocupación. Entonces, en septiembre de 2023, Pepa recibió una videollamada de parte de un hombre desconocido. Era José, quien se presentó con su nombre completo y luego relató que la policía le había preguntado sobre la desaparición de su hija. Dijo ser un compañero de Esther, e incluso describió a la mujer desaparecida como una persona encantadora, pero muy confiada, algo que la propia Pepa confirmó. José le narró a la mujer su supuesto recorrido con Esther, el cual comenzó cuando emprendió un viaje desde Málaga hacia Alicante, con el propósito de recorrer la península ibérica, deteniéndose en un albergue de Alicante. Según dijo, el 2 de agosto compartió mesa con un grupo de alrededor de 14 o 15 personas, entre las cuales se encontraba Esther, y en vista de que conectaron bien, ella le mostró la ciudad. Después de un breve descanso, José continuó el trayecto a pie por cuenta propia, y acorde con su historia, estando en Benidorm, recibió una llamada de Esther pidiéndole que volviera a Alicante para acompañarla hasta Valencia. Él accedió, y caminaron juntos hasta Gandía, donde intentaron alojarse en el albergue municipal, pero no había disponibilidad. Esto supuestamente había ocurrido el 20 de agosto. Debido a que Esther tenía problemas de hinchazón en una pierna al caminar, tuvieron que detenerse en varias ocasiones, hasta que el 21 de agosto se separaron. Esther le mencionó que iba al centro de salud porque se encontraría allí con unas amigas que la llevarían a Oropesa del Mar, en Castellón, para trabajar en una heladería. Dijo que él y Esther se despidieron con un abrazo en la estación de tren de Gandía, y luego él regresó al albergue en busca de cama y comida. Según sus propias declaraciones, había sido la última persona en ver a la mujer antes de que su rastro se perdiera de forma irremediable. Esta no fue la única llamada que José le hizo a Pepa. Hubo varias ocasiones en las que él se comunicó, mostrando interés por la investigación y preguntando cómo avanzaba todo, pero ella seguía sin tener noticias de su hija. La pesquisa parecía haberse estancado, hasta mayo de 2024, cuando el hombre tuvo que rendir cuentas ante las autoridades por todo un abanico de posibles delitos en los que podría estar involucrado. Así la investigación pasó a centrarse en la posible implicación de José en la ausencia de la mujer y en otros casos no resueltos.
Y, curiosamente, la cuenta de TikTok de José también se vio involucrada en esta nueva investigación. Cuando las autoridades comenzaron a indagar en los videos, notaron que luego de que se hiciera pública la desaparición, el hombre subió varios videos hablando de ella. Al rastrear la huella digital dejada por el sujeto con sus interacciones en redes sociales, los detectives lograron establecer que el 18 de agosto, poco antes de que se perdiera todo rastro de Esther, José había publicado un video anunciando que se tomaría un descanso de las redes sociales por razones personales. Sin embargo, regresó el 26 de ese mes, apenas 3 días después de la desaparición, para expresar su disgusto por Valencia, asegurando que no le había gustado la ciudad. Luego de esto, sus publicaciones volvieron a ser frecuentes. El 1 de noviembre, José compartió una serie de fotos de Esther, incluida la del último día en que fue vista con vida. Acompañó la publicación con la canción En el lago, de Triana, que trata sobre el desamor. El 5 de abril de 2024, alrededor de las 4 de la madrugada, José subió un video en el que decía que no podía conciliar el sueño. Reveló que había pasado todo el día pensando en Esther y que estaba perturbado por no encontrar respuestas. Son las 4 y pico de la madrugada y no puedo dormir. Llevo todo el día pensando en mi amiga y me tiene el sueño quitado. Comentó que había recorrido todos los lugares donde estuvieron juntos, pero no había encontrado ninguna pista. Mencionó que había tenido un sueño con ella la noche anterior y que estaba desconcertado sobre qué pensar. El video mostraba solo la cara de José, quien también ofrecía su propia teoría sobre el paradero de Esther. Según él, a la mujer le gustaba mucho la vida de hippie y había vivido en comunas, una conclusión que él afirmaba haber escuchado de la policía de Sevilla. Dijo que las autoridades pensaban que Esther podía estar metida en alguna comuna rural. Mencionó que la supuesta amistad que surgió entre ellos en esos días que pasaron juntos parecía ser fuerte, pero que era posible que ella hubiera cambiado de parecer y lo hubiera olvidado al separarse. Sin embargo, lo que no podía comprender era cómo podía haber olvidado a su familia, que estaba destrozada por no saber de ella. Le suplicó que diera señales de vida, no solo para él, sino también para sus allegados que estaban angustiados por su ausencia. Pero lo que no entiendo es cómo puede olvidar a la familia. La familia está rota, está destrozada. José también dijo en el video que tenía la intención de visitar a la madre de Esther y a su familia para darles un abrazo. Mientras más hablaba de su tiempo con Esther, más extraña parecía ser la situación. Llegó incluso a afirmar que tuvo algún tipo de relación íntima con la mujer, quien era 20 años menor que él. En el video, el hombre se dirigió directamente a Esther, en lo que pronto se convirtió en una carta de desamor grabada. Aunque no estaba seguro si ella vería el video, quería que supiera que nunca la olvidaría. Agregó que a pesar de que ella lo había dejado, esos 21 días juntos habían sido los mejores de su vida. Aseguró recordar que ella había dicho que la diferencia de edad no importaba y que quería pasar el resto de su vida con él. Este deseo y esperanza lo habían marcado profundamente. José continuó diciendo que Esther le había prometido que se irían a vivir juntos al campo. Según él, la mujer le había dicho que él podría encargarse de los perros y las casas mientras ella trabajaba en un bar. He conocido a muchas mujeres, pero tú tienes algo especial que no he visto en ninguna otra. Y sé que encontrar otra mujer como tú va a ser imposible. En esa especie de obsesión por hablar de la frustrada relación con la desaparecida, el hombre señaló que estas promesas habían dejado una huella en su corazón, según confesó, y no podía olvidarlas. También recordó que ella le había revelado que no quería tener hijos con nadie más que con él. Terminó su mensaje diciéndole que si alguna vez quería saber de él, tenía su número de teléfono, su WhatsApp, o podía contactarlo a través de sus redes sociales.
José finalizó su video con un deseo supuestamente sincero para Esther. Esperaba que fuera feliz donde quiera que estuviera y que recordara los momentos que compartieron. Admitió que la extrañaba profundamente y que aún la quería con locura. En el video se cubrió la cara con una mano como si estuviera llorando, pero no derramó lágrimas. Y da señal de vida, por favor, a mí o a tu familia, pero queremos saber algo de ti. Te queremos con locura. Cuídate, bonita. Esté donde esté, cuídate, por favor. Sin duda, estos extraños videos y su inusual interés por la investigación de la desaparición despertaron alarmas en las autoridades. Así, a principios del mes de mayo, colocó en sus redes un video desde Denia y resaltó que el año anterior había pasado 2 noches allí con Esther. También subió una grabación hecha desde Gandía, en el banco del parque de la estación de tren donde, según su relato, se habían despedido en agosto de 2023. José siguió su recorrido, actualizando constantemente sus redes con información sobre su historia, las cosas que le llamaban la atención del camino y las personas con las que se iba encontrando. José interactuaba en las redes como si fuera una verdadera celebridad de Internet y acumulaba hasta 3,000 seguidores en su cuenta más popular. Sus 2 últimos videos fueron decisivos para su captura. En el primero, mostraba la habitación del hostal donde se hospedaba en mayo de 2024, y en el segundo, aparecía en el bar Benito, contando cómo 2 vecinos del pueblo le habían invitado a compartir comida y bebida generosamente. Aquí Dinamita Montilla. Estoy en el bar Benito. José no sospechaba que la policía llevaba tiempo siguiéndolo. Un conductor se ofreció a llevarlo desde Gébora hasta Valdebótoa para que abordara un autobús con destino a Alburquerque, lugar al que José quería llegar. Nunca logró salir rumbo a ese destino. El jueves 16 de mayo de 2024, en el bar Benito, José, de 62 años, fue arrestado por el crimen de David, el joven estudiante del cual aseguró ser inocente. El domingo 19 de mayo, el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga ordenó su prisión provisional. Era investigado por los delitos de homicidio, robo y tenencia ilícita de armas, lo que sugería que para los agentes que llevaban el caso, el móvil del crimen había sido apoderarse de las pertenencias de David. Pero este estaba lejos de ser el final de la historia de José. Estando ya tras las rejas por haberle quitado la vida al joven estudiante, las autoridades comenzaron a sospechar que el hombre había estado involucrado en otros crímenes. La familia de Esther, aunque sigue en contacto con las autoridades que llevan a cabo la investigación de su desaparición, a la fecha de este video ha optado por mantener silencio. La policía, por su parte, también guarda discreción sobre el caso, probablemente para no comprometer la búsqueda y con la esperanza de esclarecer finalmente los hechos. Esto ayudaría a determinar qué sucedió con Esther y si efectivamente José, ahora apodado el criminal en serie de TikTok, está implicado. El hombre fue catalogado por los expertos como un asesino en serie oportunista, pragmático o funcional. Beatriz de Vicente, abogada y criminóloga con amplia experiencia en el estudio de personalidades delictivas, opinó que José es un multihomicida. Es decir, que es capaz de quitarle la vida a quien sea, simplemente por considerar que algo o alguien se interpone en su camino o no le conviene, o con el único motivo de obtener algo que necesita. Según la experta, este tipo de criminal actúa por puro pragmatismo y puede cometer 3 o más agresiones fatales sin que su comportamiento siga necesariamente un patrón regular, sino que puede ser impulsado por el oportunismo, tal como parece ser el caso de este hombre. Mientras la investigación sigue su curso, la esperanza de encontrar respuestas sobre la desaparición de Esther se mantiene viva. Cada pista, por pequeña que sea,
es crucial para desentrañar el misterio que envuelve este caso. La figura de José Jurado Montilla, con su inquietante presencia en redes sociales y su historial criminal, añade una capa de complejidad y horror a la búsqueda de justicia. Entre los hechos más recientes que han trascendido en torno a este personaje escalofriante, fue que se estaba tratando de determinar si José tuvo que ver con los ataques fatales perpetrados contra 2 ciudadanos extranjeros que vivían en las calles entre 2021 y 2022. El primer crimen fue el de un búlgaro de 64 años que recibió varios golpes en el rostro con una piedra y fue trasladado a un centro de salud donde falleció. El segundo ocurrió en marzo de 2022, en el Paseo Marítimo de Málaga, donde otro hombre sin hogar falleció tras ser golpeado en la cabeza. Tras la detención de José, los funcionarios que habían estado tratando de esclarecer esos crímenes lo consideraron como el principal sospechoso y hasta inicios de junio de 2024 estaban a la espera de los resultados de la comparación del perfil genético de José con los vestigios biológicos recuperados en ambas escenas, con el fin de aclarar si tuvo relación con esos sucesos. Todo parece indicar que aún quedan muchos detalles ocultos y que José Jurado Montilla todavía puede ser fuente de sorpresas nada gratas. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!